Bueno, buenas noches con todos. Bienvenidos sean al segundo taller de análisis sísmico en edificaciones utilizando Excel y MATLAB. El encargado de la reunión será Siufar Alba Bejar y yo seré el que presente las diapositivas. Antes de comenzar, vamos a leer algunas normas de convivencia. Primer punto, el taller es elaborado por estudiantes de la familia estructural CIE-UPC. Segundo punto, mantener el orden y respeto al ingresar a la sala al momento de activar el micrófono. Ante cualquier consulta, usar la opción levantar la mano y el encargado indicará el pase al momento que lo vea conveniente. Antes de cualquier acto de indisciplina, será automáticamente retirado de la sala de Zoom. Por último, el taller será compartido en nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube CIE-UPC. Sin nada más que decir, que el taller sea de su agrado. Comenzamos con el taller. Muchas gracias, Eddie. Buenas noches, chicos, para los que estén entrando y vean el video. Bueno, nosotros, si se acuerdan, en el taller de hace 2 semanas nos quedamos en la parte de rigidez lateral. Mostramos cómo hallar la rigidez lateral de cada pórtico en esta diapositiva, ¿no? En donde tenía básicamente esta fórmula, esta forma de rigidez lateral. La dimensión de esta rigidez lateral dependía del número de pisos. En este caso, recuerden que nuestra edificación era una edificación sencilla de 2 pisos. Acá está. Una elevación de 2 pisos, de 4 metros y 3 metros, y estos eran los datos iniciales, ¿no? Entonces vamos a partir de ahí, vamos a continuar hallando la matriz de transformación de cada una de los pórticos. Ya tenemos la rigidez lateral de cada pórtico en su sentido de análisis. Ahora falta transformar esas matrices, esas rigideces, a unas coordenadas globales en vista en planta. Recordemos que este es un análisis pseudo-tridimensional, por lo que tenemos que trabajar con pórticos planos en 2D y luego tratar de asemejarlo lo máximo posible a una visualización 3D. Para ello es que sirve esta matriz de transformación, como menciono. Para la matriz de transformación vamos a utilizar unos ejes globales tal como hicimos para pesos sísmicos si es que revisan la grabación. Este de aquí vendría a ser el eje global, como se ve. El eje global está de rojo, en donde la coordenada inicial va a estar justo al centro de esta columna, el 0, 0. Es recomendable colocar estas coordenadas globales siempre en un extremo, ya sea izquierda o hubiera sido acá a la derecha. Hubiera dado igual, pero siempre es recomendable, ya que si se coloca en otro lado puede ser un poco tedioso al momento de estar determinando las distancias respecto a cada pórtico. Ahora, esta matriz de transformación tiene como denotación la variable g. Este g es una matriz de una fila y 3 columnas, la cual tiene la siguiente configuración: el coseno de alfa, seno de alfa y r. Ahorita veremos qué representa alfa, y r está delimitada por toda esta fórmula de aquí, que respecto a la interpretación de este factor r, vendría a ser la distancia perpendicular que existe entre el pórtico hacia el centro de masa del piso de análisis. ¿Esto qué significa? Que por cada piso vamos a tener que hacer un análisis distinto, ya que el centro de masa puede ser que haya variado en el primero respecto al segundo piso o a lo que vendría a ser el techo, ¿no? En su caso, al ser una edificación de 3 pisos y en el tercer piso, si no me equivoco, en vez de placas se le coloca columnas, entonces hay una reducción de masa y el centro de masa también se mueve. Entonces van a tener que hacer un análisis por cada piso, como les menciono. Ahora, ¿cómo hacemos este análisis? Vamos a utilizar esta tabla. Esta tabla es típica cuando te enseñan en análisis matricial este método. Aquí lo que nosotros vamos a ver es los pórticos de análisis en la primera columna. El X sub i y Y sub i vendrían a ser las coordenadas relativas respecto al eje global. Un ejemplo de ello. Miremos el pórtico B, que es el que está acá como ejemplo. En el pórtico B, que está aquí, es todo este eje, lo hemos trazado de un color verde. Para nosotros hallar el XY, simplemente tendríamos que determinar la altura, la distancia relativa que existe entre el eje global rojo que hemos marcado y el eje verde que es el pórtico B. Como vemos, la distancia es de 4 metros. Entonces, aquí vemos B, X, Y vendría a ser 4. Y sub I vendría a ser 0. ¿Por qué? Porque nosotros estamos considerando que el punto de análisis va a ser este de acá, que va a ser paralelo al punto del eje global inicial. Entonces, la distancia en Y es 0. Otro ejemplo, digamos que queremos analizar el pórtico 2. Este es su eje. La distancia en X, ¿cuánto es?
La distancia en X es 0, porque el punto inicial está acá, de izquierda a derecha. Entonces, en X es 0. Pero en Y sí hay un desplazamiento, ¿cierto? Este desplazamiento de cuánto es de 5, esta distancia relativa. Entonces, acá vemos 5. Así de fácil es determinar el X sub I y Y sub I. Ahora, ¿qué ocurriría si tuviéramos como su trabajo final un pórtico inclinado? ¿Cómo se determinaría el X sub I y el Y sub I? Imaginemos un caso hipotético el cual tengamos lo siguiente. Vamos a tener las coordenadas globales, color rojito. Vamos a suponer que acá está mi eje global, ¿no? Este es mi eje global donde están las coordenadas iniciales. Acá está el 0,0 en este punto de aquí. Y hay un pórtico inclinado más o menos por acá. Imaginemos que acá está el pórtico inclinado, ¿no? Que acá tenga eje 3', 3', ¿no? ¿Cómo determinamos el X sub i y el Y sub i en estos casos? Bueno, como les mencionaba, el X sub i va a ser desde el punto más bajo. Puedes cogerlo de acá también arriba, pero va a generar más problemas al momento de hallar el ángulo. Eso ahorita vamos a verlo. Entonces, mi recomendación es que siempre se toque la base de lo que es el pórtico inclinado. En este caso sería aquí. ¿Y la distancia en X cuánto sería? Sería toda esta distancia de acá. Toda esta distancia horizontal. Este sería el X sub i. ¿Y el Y sub i dónde sería? Sería esta distancia de acá. Esta distancia de acá. Sería el Y sub i. Entonces, de esta forma tendríamos el X sub i y el Y sub i. Y aprovechando, voy a pasar al siguiente, la siguiente columna, el cual vendría a ser el ángulo alfa. Este ángulo alfa es el ángulo que rota, por así decirlo, desde el eje X global hasta el pórtico de análisis. Volvamos al pórtico B, que es el pórtico de ejemplo. Pórtico vemos que está perpendicular al eje X, o sea que aquí ha habido una rotación de 90 grados, o sea, alfa vendría a ser 90 grados. El otro pórtico que habíamos visto era el pórtico 2, ¿no? Este pórtico 2 está echado, que si proyectamos este eje global rojo, su ángulo sería 0 grados, ya que no rota. Entonces vemos acá el pórtico 2 sería 0 grados, y para el pórtico B 90 grados tal como lo habíamos dicho. En este ejemplo es bastante sencillo determinar el ángulo. Pero ¿qué pasaría en el caso de ustedes, ¿no? Que tienen un pórtico inclinado como este? En este caso, como les digo, lo que tenemos que hacer es proyectar este eje X global. Es como si lo proyectáramos acá. Esta es la proyección del eje X. El ángulo es el ángulo que forma o que ha rotado este pórtico respecto a este X. O sea, este angulito de acá es lo que nosotros queremos saber. ¿Cómo lo pueden determinar? Si ustedes lo han dibujado en AutoCAD, pues es sencillo con el comando de ángulo. Si no, podrían utilizar algún teorema que conozcan, ley de cosenos, ley de senos, lo que se les vea más sencillo. En lo particular, les recomiendo que lo hagan en AutoCAD y así lo determinen de una forma más rápida, ¿no? Y este sería el ángulo alfa de inclinación. Positivo, porque como es antihorario es positivo. Si hubiera sido de esta forma, el ángulo hubiera sido igual, positivo también. Y si yo quisiera tomarlo desde acá, este ángulo sería horario, por lo cual sería un ángulo negativo. Por eso siempre es recomendable utilizar una referencia antihoraria para que siempre el ángulo te salga positivo y no haya confusiones más adelante. Luego lo que viene es todo esto de acá, toda esta sección que estoy marcando de morado. Todo esto de acá es simplemente cálculo. ¿Cómo así? Esto de acá son mis datos iniciales y esto todo es un cálculo que se hace, que es automático en el Excel. XY menos X0. X0 y Y0 son el centro de masa del piso. Centro de masa del piso de análisis. O sea, nuestro primer piso tiene como centro de masa 4,5. Entonces, eso significa que para el pórtico 2, por ejemplo, xy, que vendría a ser 0, menos x sub 0, que vendría a ser 4, sería menos 4. Y acá vemos. Y eso sucesivamente con todos los pórticos. Igual con el y. Es el centro del y menos el y sub 0, que es el centro de masa. Luego el coseno y el seno es respecto a qué? De respecto al ángulo alfa. Acá no hay mayor misterio. Va a ser 1, 0, 1, 0. Si tuvieras un ángulo inclinado, pues ahí cambiaría el valor. Tuviera valor acá también en seno. Y el R sub B está dada por esta fórmula como había mencionado antes, ¿no? Tal cual escribes esta fórmula en el Excel y te sale los R sub B. Finalmente hemos agregado una columna que va a depender mucho del número de pisos, que es la rigidez lateral de cada pórtico. Para que lo veamos mejor, vamos a ver el Excel. Aquí está. Nosotros nos habíamos quedado acá donde habíamos determinado las rigidez laterales de cada pórtico, ¿se acuerdan? Ahora, acá en el análisis pseudotridimensional, aquí vamos a crear nosotros un pequeño cuadrito, el cual va a estar delimitado por pisos y por centro de masa de cada uno de estos.
Imaginen que tuvieran un tercer piso, entonces agregarían una fila más, ¿no? Acá pondrían tercer piso y extraen las coordenadas del centro de masa. ¿Y cómo hallamos las coordenadas del centro de masa? De la hoja de peso sísmico, que es lo que nosotros ya habíamos hecho con anterioridad y en el taller anterior, que lo pueden revisar. Una vez hecho esto, tenemos que crear, como les había mencionado al inicio, crear 3 recuadros distintos para cada piso, ya que posiblemente su centro de masa varíe. En este caso no varía, pero lo he hecho por separado para que se pueda ver con mayor exactitud cómo hacerlo, ¿no? Primer piso y este segundo piso, que así es nuestro pórtico. En su caso tendrían que colocar un tercero para el tercer piso, ¿no? Ahora, aquí, si se dan cuenta, yo he combinado dos celdas porque como tienes una rigidez lateral de 2 por 2, ya que solamente tienes dos niveles, vamos a considerar dos celdas. ¿Qué hubiera pasado en su caso? Hubieran combinado ustedes tres celdas. Tres celdas, ya que su rigidez lateral sería de 3 por 3, porque tienen tres pisos. Acá tengo un ejemplo de aquí. Este vendría a ser algo así su caso de su trabajo final, ¿no? Acá tenemos sus centros de masa que ven que varían, más que nada varían al tercer piso. Tenemos un tercer nivel. Y el pórtico acá ven que he puesto una celda combinada de 3 líneas. ¿Por qué? Porque mi rigidez lateral es de 3 por 3, ¿no? Entonces, este mismo proceso se repite para todos los pisos. Para el primero, para el segundo, uy, acá, claro, para el segundo y para el tercero. Entonces, sigamos con nuestro ejemplo, ¿no? Acá, como les mencioné, estos de aquí, estos tres son nuestros datos iniciales y acá ya simplemente es restar, ¿no? Como estoy considerando el primer piso, fijo la celda del primer piso del centro de masa. Acá para el segundo piso lo mismo, ¿no? Estoy fijando el del segundo piso. Si hubiera un tercer piso, fijaría el del tercero. Y así sucesivamente y hallamos lo que vendría a ser el R, ¿no? Una recomendación es que cuando calculemos el coseno y el seno, muy posiblemente el Excel te calcule el seno de un ángulo como 5 por 10 a la menos 30, que vendría a ser cero, ¿no? Y para que no haya interferencias en ello, crea este pequeño codiguito en donde lo pueden copiar si desean. No hay mayor explicación, simplemente le he dicho que si el valor es muy, muy pequeño, entonces me dé cero. Y si no, que me dé el valor de coseno de radianes, ¿no? Acá no hay mayor complejidad. Listo. Una vez tenido este ensamblaje de mi cuadro resumen, vamos a proceder a determinar la rigidez lateral transformada en coordenadas de planta. ¿Cómo lo hacemos? Con esta formulita de acá. Esta fórmula acá nos permite a nosotros determinar la rigidez en cada uno de los pórticos transformados a coordenadas globales de vista en planta. Necesitamos la matriz de transformación G, que es lo que vamos a hallar ahorita, que es coseno de alfa, seno de alfa y R sub pi. La rigidez lateral de cada pórtico, es por ello que he traído la rigidez de cada uno de estos en esta tabla. Y finalmente, esto viene a ser la transpuesta y esto sin transpuesta, ¿no? Ahora, empecemos a extraer los datos. Para el pórtico 1 vamos a extraer toda la rigidez lateral, que vendría a ser esta de acá, si se dan cuenta. Son los mismos valores. Simplemente copiamos, pegamos. Y la matriz G sub I va a tener la siguiente característica. Acá lo voy a escribir con mayor detalle. Como habían visto, G sub I es una matriz la cual está conformada por el coseno de alfa, seno de alfa y R, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo tengo dos pisos? Si yo tengo dos pisos, entonces mi G va a tener la siguiente configuración. Coseno de alfa del primer piso, seno de alfa del primer piso y R del primer piso. Acá se completará con 0, 0, 0. En la segunda fila, ya que son dos pisos, sería 0, 0, 0 y acá sería coseno de alfa del segundo piso, seno de alfa del segundo piso y R del segundo piso. Y así estaría conformada nuestra matriz de transformación, nuestra matriz G. Para que se hagan una idea, el número de filas es 2 y el número de columnas es 6. Siempre se va a cumplir, no importa si son 8 pisos, 10 pisos, siempre se va a cumplir que este valor de acá va a ser igual, el número de filas de nuestra matriz de transformación va a ser igual al número de pisos de análisis, siempre. Y este valor de 6 simplemente va a ser el número de columnas. El número de columnas, ¿a qué va a ser igual? El número de columnas va a ser igual a 3 veces el número de pisos. Siempre se va a cumplir esta norma.
Como el ejemplo que nosotros estamos haciendo solo tiene 2 pisos, va a tener una dimensión de 2 filas por 6 columnas, ¿no? Y los valores donde están aquí, hecho con el comando buscar, como les expliqué en la grabación anterior, lo pueden ver. Tenemos los valores de coseno de alfa, seno de alfa y r sub pi, ¿no? De la primera, toda esta primera rama. Luego lo completamos con 0 y en la segunda fila, de a partir del tercer punto, de la tercera columna hacia adelante, vendría a ser el segundo piso. Del segundo piso. Ven que ahora extrae del segundo piso los valores, igual acá, del segundo piso y el 5 es del segundo piso. En su caso, ¿cómo sería? Ustedes tienen 3 pisos, ¿cierto? Entonces, a ver, vamos a resolverlo. Ustedes tienen número de pisos, tienen 3. Eso significa que el número de filas, el número de filas de su matriz de transformación va a ser 3 y su número de columnas vendría a ser 3 por 3, la cual sería 9. Entonces ustedes van a tener una matriz G de 3 por 9. Veamos si es cierto. Acá, como les digo, yo tengo acá un pequeño ejemplo. Y sí, es cierto. Ven acá la matriz de transformación. Es una matriz de 3 filas por 9 columnas. En donde estos 3 primeros valores representan ¿a qué? Representan al primer piso. La segunda diagonal representa ¿a qué? Al segundo piso, que aquí está. Que fue muy por ahí. Segundo piso. Y finalmente, la tercera diagonal principal, que es esta de acá, se va hasta el tercer piso, extrae los tercer pisos. Entonces, así es como se ensambla la matriz de transformación. Una vez tenido la rigidez lateral y la matriz de transformación de cada uno de los pórticos, ¿qué es el siguiente paso a realizar? Pues la multiplicación, ¿no? La transpuesta de la matriz de transformación por la rigidez lateral por la matriz de transformación misma. Entonces, vemos aquí que obtenemos lo que les acabo de decir, ¿no? La formulita de acá. Primero, de adentro hacia afuera. La transpuesta, primero multiplico. Acá está mmult. Mmult significa para multiplicar matrices, lo vimos en la clase anterior. La transpuesta de lo de azulito es la matriz de transformación, multiplicado por la matriz de rigidez lateral, que está acá. Estoy haciendo estos dos primeros términos. Y una vez multiplicado todo ello, tengo que multiplicar todo este término por, de nuevo, la matriz de transformación, que es lo de azulito. Y me va a botar toda esta matriz de rigidez lateral del pórtico 1 transformado a coordenadas globales en planta. Acá hay una curiosidad, que es lo que quiero que vean. Esto tiene la siguiente denotación como los grados de libertad. eh, X2, Y2, Z2. ¿Qué significa cada una de estas cosas? Voy a poner acá para que lo vean mejor. Ya. ¿Qué significa? Ven que acá hay una columna de ceros y acá hay una fila de ceros. Es justamente en Y que sale 0. ¿Por qué será? Veamos, el pórtico 1 me está saliendo en Y del primer piso 0, todo esto. ¿Por qué es eso? Bueno, veamos nuestro ejemplo. El pórtico 1, si ustedes se dan cuenta, el pórtico 1 es este de acá. Este es el pórtico 1. El pórtico 1 solamente su mayor longitud está trabajando en X. Eso significa que en Y no tiene ningún aporte. Es por eso que las coordenadas, por así decirlo, o los grados de libertad en Y van a ser 0. Esta es una forma bastante sencilla de verificar que lo que has hecho está bien. Las multiplicaciones que has hecho está bien. ¿Por qué? Porque es netamente horizontal, no tiene ni un grado de inclinación en 90 grados. Ahora, evaluamos, por ejemplo, el pórtico B. El pórtico B debería ser todo lo contrario, ¿no? Porque está en Y parado, o sea, trabaja en Y, no en X. Eso significa que todas las columnas de X deberían ser 0. Veamos, vámonos al pórtico B. Acá está el pórtico B. ¿Ven? Justamente los X son los que están en 0. Todo lo demás no. ¿Esto a qué se debe? Ya les expliqué, ¿no? Es porque su lado mayor está netamente vertical y no hay nada en horizontal. ¿Qué pasa si tuviéramos un eje inclinado, ¿no? En eje inclinado no debe haber ceros. Si es que hay ceros, es que algo estás haciendo mal. Porque en un eje inclinado tiene aporte tanto en X como aporte en Y, debido a que el coseno y el seno tienen valores. Entonces, vamos a comprobarlo con el trabajo de aquí. No me acuerdo cuál, esta. El pórtico 5 tiene un eje inclinado. Eso significa que ven aquí la rigidez en planta de todo esto transformado tiene valores en todos sus componentes. No hay en componente acá, por ejemplo, X o Y que está 0, sino que en todos va a tener un valor.
Creo que hay otro, sí, este es el otro pórtico inclinado que existe y también está con valores intermedios, ¿no? Entonces, esto es una buena práctica para darte cuenta si lo que estás haciendo está bien o estás fallando tal vez en algo. Ok, sigamos con nuestro ejemplo, que es el de 2 pisos. Una vez hago todo el mismo proceso, es un proceso iterativo. Con que lo hagas con uno, simplemente copias, pegas para el siguiente pórtico y te sale la rigidez en planta. Y yo quiero la rigidez global de toda la estructura finalmente. ¿Cómo lo hago? Haciendo una sumatoria, como se puede ver acá, una sumatoria de todas las rigideces o de los aportes de cada uno de los pórticos. Hago la sumatoria de todo y me sale lo siguiente. Esta matriz de rigidez global lateral. Una vez tenido esto, la misma lógica. Arriba sus grados de libertad vendrá a ser x1, y1 y teta 1 realmente debería ser acá. ¿Qué significa esto? Todo esto es respecto al primer piso y todo lo siguiente es el segundo piso. Mismo caso para su trabajo. Sería una matriz de 9 por 9, la cual tiene x1, y1, z1 para el primer piso, segundo piso y tercer piso. Entonces ya hemos hallado cómo determinar la matriz de rigidez total de nuestra estructura. Entonces, vámonos un rato a la pizarra y veamos cuál es el siguiente paso. Recuerden que el objetivo del análisis sísmico estático o del análisis sísmico en general es determinar las derivas. Ese es el objetivo de la norma 030. Determinar derivas para determinar si nuestra edificación es viable o no. Las derivas dependen de qué? De los desplazamientos. De los desplazamientos. Entonces, eso es lo que queremos nosotros hallar en estos momentos. Y para hallar los desplazamientos que hemos utilizado, la famosa fórmula de ley de Hooke, ¿no? K por U es igual a F. El K lo acabamos de hallar. Ya sabemos cómo hallar el K. Esto ya se tiene. El U son las incógnitas, esto es lo que queremos hallar. Y finalmente la matriz F, que son de fuerzas sísmicas, es lo que nos falta también hallar en estos momentos. ¿Cómo se va a hallar la matriz F? Bueno, vamos a utilizar los famosos coeficientes sísmicos. Los coeficientes sísmicos. Coeficientes sísmicos. ¿Y cuáles son estos coeficientes sísmicos que acabo de mencionar? Bueno, son Z, U, C, S y R. Estos 5 son los coeficientes sísmicos que rigen cómo hallar la fuerza sísmica en cada piso. Estos coeficientes sísmicos salen de una serie de pruebas de las cuales tiene como hipótesis general o una fórmula base, la cual es la que han visto a inicio del curso de sismos. Riesgo es igual a peligro por vulnerabilidad. No es lo mismo hacer vulnerabilidad. No es lo mismo hacer un análisis sísmico de un hospital que de una vivienda multifamiliar. No es lo mismo hacer un análisis sísmico acá en Lima que en la selva. Entonces, debido a esas pequeñas diferencias o pequeños proyectos, que recuerden, todo proyecto es único, entonces existen estos coeficientes para determinar o darnos una probabilidad de tiempo de retorno ante un sismo de gran magnitud o mediana magnitud. Para eso existen estos coeficientes. Entonces, empecemos paso a paso. Primero empecemos por el coeficiente Z. El coeficiente Z es de zonificación, o sea, ¿dónde se encuentra nuestra ubicación? Se encuentra más propenso a un sismo de gran magnitud, a una de baja magnitud. Para esto existen 4 zonas. Hasta la actualidad tenemos 4 zonas sísmicas determinadas por la norma 030, que es lo que justamente vamos a ver en estos momentos. Acá tenemos la norma 030. Como les digo, la primera es la zonificación. La zonificación, como vemos en este mapa, tenemos 4 zonas sísmicas, ¿no? En donde los valores que nos va a dar este Z están en función de G, que es la aceleración del suelo. 0.45 G, esto tiene unidades, 0.45 G, 0.35 G. Entonces, como vemos, la zona 4 significa que es la zona más propensa a tener un riesgo altamente sísmico, por lo mismo que estamos en el cinturón de fuego y es la zona costera. Entonces, por eso es que se ve de rojo la zona 4, toda la costa. Luego hay zonas más
con menos probabilidad de que exista un sismo de gran magnitud, que son la zona 1, que es básicamente la selva, casi en Brasil, y así con cada una de estas, ¿no? Para esto vamos a guiarnos de la siguiente tabla. Nosotros, dependiendo de qué zona se encuentre nuestra edificación, sea zona 4, 3, 2, 1, vamos a tener un valor de Z, que es el valor del coeficiente que les había mencionado. Ahora, ¿cómo yo sé que mi proyecto está en qué tipo de zona, ¿no? Porque claro, esto es muy general. Puede ser de que esté aquí mi proyecto o un poquito más a la derecha. Para esto existen, la norma 030 te adjunta en los anexos, como vemos aquí, en estos anexos, según la región, provincia y distrito, te dice cuál es tu zona sísmica, qué número de zona sísmica es. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, si nosotros nos acordamos que esto está por acá, aquí. En nuestros datos nos habían dicho que la ubicación se encuentra en la provincia de Maynas. La provincia de Maynas, entonces sería cuestión de buscar, ¿no? Maynas, Maynas, acá está. Provincia de Maynas. Aquí vemos de que todo, ya sea, da igual cuál sea el distrito, va a ser zona sísmica 1, ¿ok? Entonces, al ser zona sísmica 1, vamos a nosotros colocarlo en nuestro Excel. Aquí en el análisis sísmico estático, primero vamos a analizar en XX. Yo he hecho acá una pequeña plantilla para que funcione para cualquier tipo de zonificación, cualquier tipo de edificación, sea estructural, cualquier tipo de uso. Por eso es que yo acá, si se dan cuenta, las tablitas que les mostré hace un ratito, lo he traído hacia acá y lo he digitalizado. Estas tablas también las vamos a ver en un rato. ¿Con qué intención? Para acá, por ejemplo, en mis datos, yo colocar, ¿no? Quiero que zona minus, que habíamos dicho que zona era zona 1, ¿no? Entonces lo cambio acá a 1 y automáticamente se cambian los coeficientes sísmicos. Veamos si es cierto. Zona 1 vendría a ser 0.10. 0.10. Si hubiera sido zona 3, debería darme 0.35. A ver, probemos. Zona 3, 0.35. ¿Ves? O sea, es bastante sencillo. En su caso no es necesario que lo hagan de esta forma, ya que siempre a lo largo de todo el ciclo no les van a cambiar de lugar o no les van a cambiar de tipo de uso a su edificación. Así, ustedes simplemente pueden acá poner de frente de manera manual 0.10 sin tener que poner fórmula, ¿no? En mi caso, como trabajo más con diferentes edificaciones y tal, entonces sí lo trato de automatizar debido a ello. Bueno, si quieren saber cómo automatizarlo, pues acá les dejo un poco el código, ¿no? Es sencillísimo, es simplemente una serie de condicionales y que vaya buscando en la tabla, igual que acá. Simplemente con el comando buscar, tal cual les he enseñado en la clase pasada cómo hacerlo para las rigideces, lo mismo, el mismo concepto es, ¿no? Busco en toda esta zona, quiero que me busques simplemente el valor de 1 y que me diga cuánto es este valor, nada más. Ahora, ¿cómo se hace esta desplegable? Por si es que tienen curiosidad, acá les enseño, ¿no? Nosotros nos vamos a ir a la pestaña de datos. Al costado a la derecha hay texto en columnas. Aquí vamos a ir a una validación de datos. Le damos clic y en permitir le damos lista. Quiero que nos haga una lista. ¿Una lista de qué origen? Bueno, quiero que me haga una lista del origen de las zonas. Le doy listo, aceptar. Y ven que ahora ya me sale la flechita y yo puedo seleccionar 3, puedo seleccionar 1, puedo seleccionar 4. Entonces es una buena práctica que pueden practicarlo, ¿no? Que pueden tenerlo. Bueno, entonces ya tenemos la zonificación, tenemos el tipo de zona y tenemos su coeficiente sísmico. Listo. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente vendría a ser el factor U, el coeficiente U. Coeficiente U. Este coeficiente U es de uso. ¿Qué significa uso? La edificación va a ser un hospital, va a ser una vivienda, va a ser, no sé, un teatro, un estadio, un aeropuerto. Dependiendo de ese uso, la norma 030 lo categoriza por importancia, lo categoriza en categoría A, B, C y D. Veámoslo en la norma para que quede más claro. En la norma, como les menciono, exactamente está en la página, a ver, zonificación, aquí está. Tabla 5, categorías de la edificación y factor de uso U. El factor de uso U, como ven acá, es lo que les había dicho. Categoría A, edificaciones esenciales, B, edificaciones importantes, C, edificaciones comunes y D, edificaciones temporales, ¿no? Que son las construcciones provisionales de toda la vida. Acá tiene una serie de listados, la cual te indica si tu edificación es, muy importante, es esencial o es común, ¿no? Es A, B o C. Dependiendo de ello, tu factor U va a tener un valor, sea 1.5, 1.3, 1 o el proyectista
es el encargado de determinarle con base de un sustento cuánto debe ser este valor de U, ¿no? Ahora, acá en el Excel simplemente yo he creado, ¿no?, una pestaña de categoría y lo mismo, hice un listado. ¿De dónde cogí este listado? Pues simplemente puse A, B y C y lo puse acá, ¿no? En este caso, ¿qué tipo de categoría es la nuestra? Vamos a ver. Dice que nuestro uso es de vivienda. Ok, entonces busquemos vivienda aquí. Vivienda, ¿dónde se encuentra? Acá está. Edificaciones comunes C. Edificaciones son muy locales como vivienda. Entonces nuestra edificación es del tipo C. Entonces acá le ponemos C y van a ver que automáticamente acá se va a cambiar el valor de U. U va a ser 1. ¿Por qué? Por el hecho de aquí, ¿no? Como lo hice simplemente con una pequeña condicional. Como les digo, es bastante sencillo. Ustedes lo pueden hacer de frente. No va a cambiar su tipo de edificación. Una vez determinado el tipo de uso, vamos al siguiente coeficiente, que es el coeficiente C. El coeficiente C. Este coeficiente C va a depender de muchos factores. Primero, de los periodos, el T sub P, el T sub L. Acá lo voy a anotar, ¿no? El coeficiente sísmico C va a depender de TP, va a depender de TL. Y aparte vamos a tener también esta siguiente gráfica, que supongo que ya la habrán visto, ¿no? Que esto depende del TP y del TL. Eso ahorita lo vemos. Entonces, esto al ser un poquito más complejo, vamos a dejarlo para más tarde. Vámonos a la siguiente coeficiente, que es el S. El S va a depender del tipo de suelo. El suelo es firme, el suelo es blando, el suelo es rocoso. ¿Qué tipo de suelo es? ¿Es bueno, es malo? Y según la norma, es 0,30, todo está acá en la norma, vamos a ver cómo funcionan los tipos de suelo. Estamos aquí, ¿ven? Aquí empezamos con los perfiles de suelo. Estos perfiles de suelo tenemos tipo S0, que es rocadura, S1, suelos muy rígidos, S2, suelo intermedio, o S3, suelos blandos. Y S4, condiciones excepcionales, ¿no? Acá vamos a encontrar una pequeña tabla en la cual nos va a dar cuánto tiene que ser este coeficiente o factor de suelo S. ¿Qué valor nos va a dar? Es una pequeña tabla en la cual nos relaciona la zona y el tipo de suelo, y es una tabla de doble entrada, como se puede ver, ¿no? Entonces, esto es lo que lo he puesto acá yo en el Excel. Recreé esta misma tabla, la tabla 3, que ven aquí. Uy, ¿dónde está? Acá está. La tabla 3. Esto mismo de acá lo he recreado en el Excel. Lo he traído, lo he tipeado. ¿Con qué fin? Para yo acá colocarle en lo que vendría a ser qué tipo de perfil es nuestro suelo. Igual, ¿no? Hago un listado y yo selecciono qué tipo de suelo es y me lo va a buscar dentro de esta tabla y me va a dar cuánto es el factor S. Veamos entonces nuestro problema que nos dice. Nuestro problema nos dice que el tipo de suelo es un suelo intermedio. Ok, suelo intermedio, busquemos. Suelo intermedio, ¿qué nomenclatura tiene? Suelo intermedio tiene la nomenclatura S2. Entonces vámonos al Excel y acá le ponemos el S2, que ya está, bueno, pues S2. Y ven que automáticamente cambia el S. Vamos a comprobarlo en nuestra tabla de doble entrada. S2. ¿Qué más? Nuestra zona es tipo Z1. Z1. ¿Cuál es el valor que tiene que darnos? 1.6. Ese es 1.6. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo logré identificar esto? Bueno, usando este pequeño codiguito de acá con buscar V, ¿no? Utilicé el coincidir y esto lo pueden copiar y lo pueden pegar para que lo puedan usar, ¿no? Básicamente lo que hace este pequeño codiguito es buscar en las filas, buscar las columnas, exactamente qué es lo que le estoy pidiendo, ¿no? Y me devuelve todos estos datos de entrada. Todos estos datos de entrada me lo devuelve. Ok, ya tenemos entonces el Z, el U y el S. Ahora sí, con el tipo de suelo podemos hallar el factor C. Este factor C, como les digo, va a depender de los periodos. Veamos bien a qué es lo que me refiero. Como depende de los periodos, existe una tabla 4 que dice incluso periodos TP y TL, que va a depender de los tipos de perfil de suelo. Según el tipo de perfil de suelo, nos van a dar el TP y el TL. Son muy importantes. Entonces he hecho lo mismo, ¿no? He traído esta tabla 4 y la he copiado acá, la he tipeado. Nuestro tipo de suelo, ¿cuál es? Es S2, ¿no? Entonces el TP va a valer 0.6 y el TL va a valer 2. Veamos si es verdad. El TP vale 0.6 y el TL vale 0.2. ¿Cómo lo hice? Con el comando buscar, simplemente.
Hice que buscara en todo este rango y me diera de respuesta esta fila. Igualmente con el TL. Si yo cambiara el tipo de suelo, le pongo S1, ves que cambia acá los valores, entonces está totalmente automático. Pero eso, como les digo, simplemente viendo, resaltándolo, sin necesidad de hacer código, lo puedes determinar. Es bastante sencillo. Y ya tenemos el TP y el TL, pero no tenemos o no hemos estimado aún el periodo de nuestra estructura. Según la norma, para estimar el periodo de nuestra estructura, necesitamos de, primero, determinar la altura total de toda la estructura y dividirla entre el factor CT. Entonces, veamos poco a poco qué significa cada uno de estos factores. Vamos a ver en qué parte de la norma nos lo dice para que lo tengan más claro. Si no me equivoco, esto está por aquí. Eco, acá está. ¿Ven? Periodo fundamental de vibración. Cuando ustedes entren después del parcial a lo que es el análisis modal, que es un análisis dinámico de vibración, ahí lo van a poder determinar con los modos, con su matriz, con sus autovectores y autovalores, van a poder determinar cuánto es el periodo de cada modo. Pero como no podemos o supuestamente no sabemos eso aún, la norma nos da una forma de estimarlo para análisis sísmico estático. ¿Cómo se estima? Depende de cada dirección. Vamos a tener el periodo, es la altura sub n, que es la altura acumulada de toda la edificación desde la cara superior de la cimentación hasta el techo. ¿Cuánto es esa altura acumulada? Dividida entre el CT. Que el CT va a depender de qué tipo de edificación estamos utilizando. Veamos el primer caso. Z igual a 35, dice. Para edificios cuyos elementos resistentes de la dirección considerada sean únicamente pórticos de concreto armados sin muros de corte o pórticos dúctiles de acero con uniones resistentes a momentos sin arrastramiento. En nuestro caso, el análisis estático lo estamos haciendo en XX. O sea, estamos haciéndolo en esta dirección de acá, en dirección X. Si nosotros desarmamos la dirección X, los pórticos claro, los ejes están trabajando con pórticos, pero también con muros. Entonces nosotros no podemos decir de que es un pórtico. Ya que entonces el CT no puede ser 35, porque acá te dice únicamente trabaja con pórticos de concreto armado sin muros de corte. Y en nuestro caso sí tiene muros de corte, así que descartamos esto de acá. Vemos la siguiente posibilidad, CT igual a 45. Para edificios cuyos elementos resistentes en dirección considerada sean pórticos de concreto armado con muros en las cajas de ascensores y escaleras. Acá te dice sí, puede ser pórticos con muros, pero solamente que existan muros en las cajas de ascensores y escaleras, o pórticos de aceros arrastrados. Este no es el caso, no nos da la información, no nos da la arquitectura y no podemos suponer de que hay una escalera acá, cual no es posible, ¿no? Entonces también descartamos la segunda posibilidad de Z igual a 45. Entonces, por lógica debe ser la Z igual a 60. Igual veamos qué dice. Para edificios de albañilería y para todos los edificios de concreto armado duales de muros estructurales y de muros de utilidad limitada. Vemos, sí, es una edificación en XX, sí hay muros estructurales. Entonces, CT va a valer 60 en la dirección XX. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos analizado la dirección YY? Veamos, en la dirección YY, si se dan cuenta, no hay ningún muro trabajando en su eje. O sea, acá solamente son pórticos puros de concreto armado. Entonces, para YY el valor sería 35, ya que no hay muros de corte en YY. Pero en XX sí hay, entonces vendría a ser 60. Entonces, por eso es que acá nosotros el CT lo colocamos como 60. Acá puede haber ingreso un cuadrito, ¿no? Si es pórtico, muro, pero bueno, la verdad me dio un poquito de flojera, entonces lo puse manualmente. Finalmente, colocamos la altura acumulada. ¿Esta altura acumulada qué es? Es esta de acá. Esta altura de aquí. Desde la base de la perdón, desde la cara superior de la cimentación hasta el techo. 4 más 3, 7, la altura acumulada. En su caso sería la suma de las tres alturas que tienen de datos, ¿no? Por grupo. Entonces acá pongo, con estos dos datos de altura acumulada y el CT, puedo hallar yo qué cosa, mi periodo fundamental de vibración. Estimarla al menos, hacer una pequeña estimación. ¿Cómo es? Es la altura acumulada entre CT y nos da 0.117. ¿Para qué nos sirve tener estos tres datos? Para poder determinar cuánto vale C. Acá vemos una serie de condicionales, pero ¿de dónde salen estas condicionales? Vamos a verlos según la norma. La norma nos dice que para calcular el factor C, que está acá arribita junto al tipo de suelo, un momentito, está acá, ajá, el factor de amplificación sísmica C, dice,
De acuerdo a las características del sitio, se define el factor de amplificación sísmica C por las siguientes expresiones. Tenemos tres condiciones. Si el periodo fundamental de vibración es menor al TP, entonces C va a valer 2.5. Si el periodo fundamental de vibración está entre TP y TL, va a tener esta pequeña fórmula. Y si el periodo es mayor a TL, entonces va a tener esta otra fórmula, ¿no? Entonces, estas tres condicionales, vamos a nosotros transcribirlas acá en el Excel. Y si se dan cuenta, vamos primero con la primera. Te dice, esta de aquí. Si lo de azulito, ¿qué es lo de azulito? El periodo es menor a lo de rojo, el TP. Si el periodo es menor a TP, entonces tiene que darme C 2.5. Entonces, coma 2.5. ¿Ves? Y los siguientes condicionales es básicamente lo mismo que dice acá. Es simplemente transcribirlo y ya. Entonces, como T, este caso, 0.117 es menor que 0.60, está cumpliendo la primera condición, por lo cual C va a valer ¿cuánto? 2.5. 2.5. Entonces ya tenemos el Z, tenemos el U, tenemos el C, tenemos el S. Finalmente debemos calcular el R. El R, la verdad, sí es un poco más complicado de calcular. ¿Cuáles son las razones? Las siguientes. El R depende mucho de las irregularidades existentes en tu edificación. Irregularidades. Irregularidades. En su trabajo no les han pedido todavía hacer un análisis de irregularidades porque eso demanda un poco de tiempo y mínimo es una clase entera o una clase y media para poder entenderlo con mayor exactitud. Tengo planeado explicarlo con exactitud, como les digo, y también tratando de automatizarlo en el Excel después de parciales, en la parte 3 del taller, que ya vendría a ser un análisis modal para las irregularidades. Básicamente el R, según la norma que ahorita les voy a mostrar, el R se va a calcular como el R sub 0 multiplicado por IA multiplicado por IP. ¿Qué significa cada término? El R sub 0 es el tipo de estructura, tipo de sistema estructural. Tipo de sistema estructural. ¿Qué quiero decir con ello? Es básicamente como habíamos hallado el CT estructural. O sea, si es pórtico armado, entonces va a tener un valor de R sub 0. Si es muros, tiene otro valor. Si es dual, tiene otro valor. Si es acero, tiene otro valor. Si es madera o albañilería, tiene otro valor. Entonces, esto ahorita lo vamos a ver. El IA vendría a ser la irregularidad, irregularidad, irregularidad en altura. Irregularidad por altura. Y el IP vendría a ser la irregularidad en planta. Irregularidad en planta. Esto, como les digo, lo vamos a ver más adelante. Igual a ustedes tampoco creo que a nadie, ningún profe les enseña esto aún. Entonces, esto vamos a considerarlo que es regular. ¿Qué significa que sea regular? Que tanto IA como IP va a ser igual a 1. Esa va a ser la suposición que nosotros vamos a hacer. Y el R sub 0 sí lo podemos determinar. Veamos entonces la norma, qué es lo que lo dice respecto a esto. Aquí está. Tabla número 7, sistemas estructurales. Coeficiente de reducción R sub 0. Está acá que les había mencionado. El R sub 0, como le digo, para acero, dependiendo de qué tipo de pórtico especial se represente, va a tener valores. Y para concreto armado, que es lo que nos interesa, tenemos 4 posibilidades, sea pórticos, dual, de muros estructurales o MDL, que es módulo de utilidad limitada. ¿Esto de qué va a depender? Va a depender de qué sentido de análisis estamos utilizando. Nosotros estamos analizando en XX, entonces veamos de nuevo nuestra planta. Nuestra planta nosotros habíamos visto que está conformada tanto por muro como con elementos de pórtico. En Y no. En Y, si estuviéramos analizándolo, sería sencillísimo decir que es pórticos. Entonces nuestro valor de R sub 0 sería 8. Pero este no es el caso. Acá tenemos muro y acá tenemos elementos de concreto armado pertenecientes a pórticos. Entonces, esto normalmente lo que se hace es calcular la rigidez de cada elemento y determinar cuánto es el aporte respecto a el total de toda la planta. Aquí se puede estimar de la siguiente forma, ¿no? Un truquito, o como me lo enseñaron a mí al menos, es de que
podemos considerar las fórmulas de rigidez lateral que ustedes les han enseñado para sus exámenes de PC1 parcial, que es básicamente la rigidez lateral de una columna es igual a 12 veces el modo de elasticidad por la inercia del sentido de análisis entre la altura al cubo, ¿no? Y la rigidez lateral del muro, creo que era E por T sobre, bueno, una fórmula más o menos grande acá en división, ¿no? Esta es una forma de determinar la rigidez de cada elemento respecto a toda la planta. Esta es una forma, o la segunda forma es verlo de manera visual, ya que al ser un proceso iterativo, este análisis sísmico, muchas veces no te va a cumplir la deriva, así que vas a tener que cambiar valores. Así que pues primero en un inicio considerar que esto es muros. Yo les voy asegurando que este tipo de edificación es muros. ¿Por qué? Porque el muro acá, si se dan cuenta, está representando una gran parte de todo el eje del pórtico en X. Entonces es muy probable, casi seguro, de que el tipo de sistema estructural es de muros estructurales. Pero también cabe la posibilidad de que sea dual. Recuerden que dual significa que existe un aporte tanto de muros como de pórticos de corte. Ahora, ¿cómo determino eso de manera más exacta? Bueno, vamos a irnos acá arriba y en suposiciones, ¿dónde está? Jaula de la norma, filosofía, condiciones generales. Ah, no, creo que aquí no es la norma 060. Bueno, al final del taller les muestro exactamente a qué es lo que me refería. Pero hay una serie de ítems que te dicen, ¿no? Si el cortante en la base de las columnas es mayor al 70% de todo el piso, entonces es pórticos. Si los muros absorben más del 30%, significa que son de muros. Y si es un híbrido, pues es dual. Eso, como les digo, hay una tablita. Pero por el momento nos vamos a quedar que vamos a suponer que es de muros, así que nuestro R sub 0 va a ser de 6. Entonces acá en el R sub 0 en nuestros datos le coloco 6. Le coloco 6 y hemos supuesto que la irregularidad tanto en altura como planta es 1, o sea que es regular. Así que hallamos el R, que es el R sub 0 por IA por IP, y nos sale 6. Listo, una vez tenido todo el sux y el R, vamos a determinar este pequeño factorcito que yo le he llamado alfa, pero realmente voy a llamarlo de otro nombre, lo voy a llamar beta mejor, ya para no confundir con lo que vamos a hacer más adelante. Este factorcito beta va a ser igual a ¿qué? Al sux entre R. Veamos acá. Como les decía, estamos haciendo todo esto del sux, el R, ¿para qué? Para poder hallar este factor de acá, la matriz de fuerzas. Cómo se halla la fuerza va a depender de la cortante basal. La cortante basal no es nada más de que la cortante total en la base de la edificación. Imagina que tú tienes una edificación de esta forma, ¿no? Y acá está la base. Entonces la cortante basal sería esta. Esta es la cortante basal. ¿Y cómo se halla esta cortante basal? Esta cortante basal Esta cortante basal se halla de la siguiente forma. Ojo, solo para análisis sísmico estático. Para análisis sísmico estático se calcula de esta forma. Para el análisis modal y tiempo historia hay otra manera de determinarlo, que eso se verá en los otros talleres. La cortante basal sería sux entre R multiplicado por el peso sísmico. El peso sísmico ya lo tenemos. Ya lo habíamos hallado en el taller anterior. El Z, el U, el C, el S y el R también ya lo hallamos. Entonces, todo este sux entre R, va a tener la nomenclatura de beta. Si ustedes ya han llevado concreto armado, están llevando, van a ver de que todo esto de aquí, cuando hayan sus fuerzas sísmicas, se los dan como un valor de alfa, normalmente, y de 0,108, dependiendo de qué grupo seas. Y te lo pintan como alfa, ¿no? Y en tu trabajo de concreto te dice cortante basal es alfa por el peso sísmico. Bueno, acá en concreto ya te lo dan, pero acá en sismo tú tienes que hallarlo. ¿Y cómo se halla? Con los coeficientes sísmicos sub entre R. Entonces, eso es lo que yo he hecho acá en el Excel. Simplemente calculé, ¿no? Z por U por C por S dividido entre R. Y me sale este valor. Ahora, ¿para qué me sirve este valor? Para multiplicarlo por el peso sísmico. ¿Y cuánto es el peso sísmico? Es este de aquí. Es la suma del peso sísmico del primer piso más del segundo piso. ¿Y de dónde hallamos esto? De la hoja peso sísmico. ¿Dónde está la hoja? Aquí está la hoja de peso sísmico. ¿Se acuerdan? Para el primer piso 111,86 y para el segundo piso 86,26. Estos dos valores los he traído hacia aquí y he calculado el peso sísmico total de la edificación, que es sumando los pesos de ambas pisos. En su caso sería sumar los tres pisos para hallar el peso sísmico total.
Adjunto a ello, adjunto a estos dos datos, he puesto las alturas acumulativas. Si se dan cuenta, estas son las alturas acumulativas. ¿Qué quiere decir? Aquí, como habíamos visto nosotros, tenemos el primer piso que vale 4 y el segundo piso una altura de 3, de altura entre piso. Pero yo voy a querer las alturas acumuladas. O sea, la altura acumulada del primer piso es 4 y la altura acumulada del segundo piso es 4 más 3, 7. Entonces, esto es lo que tenemos nosotros acá, ¿no? Las alturas acumuladas y las longitudes en X, esto ahorita ya les voy a explicar. Finalmente multiplicamos este factor que acabamos de allá, que es el sux entre R, por el peso sísmico. Y me da la cortante basal en XX. La cortante basal en YY cambiaría, ¿por qué? Porque va a cambiar el tipo de sistema estructural y todo ello. Entonces, ya hallamos la cortante basal en toneladas. ¿Por qué en toneladas? Porque los pesos sísmicos están en toneladas. Ahora, esta cortante que está en la base, acá en el esquema, imaginemos que nosotros tenemos 3 pisos, ¿no? 3 pisos. Esta cortante basal va a descomponerse en fuerzas sísmicas en cada uno de los pisos. Fuerza sísmica 2 y fuerza sísmica 3. Esta descomposición de la cortante basal, acá se va a descomponer, como le digo, en la fuerza sísmica 1, fuerza sísmica 2 y fuerza sísmica 3. Esta descomposición, ¿cómo se logra? La norma también te lo dice. Vamos a ver. Si no me equivoco, está por acá. Aquí está. Bueno, fuerza cortante en la base o cortante basal es lo que les había dicho, ¿no? Es el sux entre R por el peso sísmico. También debemos de comprobar el valor de C entre R, que tiene que ser mayor o igual a 0.11. No puede ser menor a esto. Eso también le hemos puesto nosotros acá, si se dan cuenta el C sobre R, que es C entre R, ¿no? En este caso nos sale 0.417, que al ser mayor a 0.11 cumple, ¿no? Y acá le puse una pequeña condicional. Si es mayor a 0.11 cumple, si no, no cumple. En este caso cumple, así que no hay problema. ¿Qué pasa si no cumple? Si no cumple, vamos a tener que nosotros aumentar este periodo fundamental de vibración, ya que este periodo que te dan es el mínimo, es una estimación nada más. Nosotros podemos considerar que el periodo es mayor. O, en caso contrario, rigidizar un poco más la estructura. Eso lo vemos al final como recomendaciones. Bueno, al ver que el centro R cumple, vamos a ver lo siguiente que viene, que sería la distribución de la fuerza sísmica en altura. Acá dice su propio nombre. Las fuerzas sísmicas horizontales en cualquier nivel correspondientes a la dirección considerada se calculan mediante la siguiente formulación. Fuerza sísmica en un piso dado va a ser el alfa en este piso dado por el cortante. Este alfa, ojo, no es lo mismo que este valor. Por eso yo le he cambiado acá, en vez de alfa que debía inicialmente, le puse beta, porque son dos valores distintos. Este alfa se calcula de la siguiente manera. Peso por altura acumulada elevada a la K entre la sumatoria de los pesos por altura acumulada a la K. Donde K va a estar dada por estas dos condiciones de aquí. Dice, donde N es el número de pisos del edificio, K es un exponente relacionado con el periodo fundamental de la vibración de la estructura T, en la dirección considerada que se calcula de acuerdo a. Para periodos menores o iguales a 0.5 segundos, K siempre va a valer 1. En caso el periodo sea mayor que 0.5 segundos, que salga sea mayor que 0.5 segundos, solo sucede en edificaciones de 8, 9, 9 pisos de gran altura. Entonces, para esos casos, K se calcula con la siguiente formulación, pero siempre siendo menor o igual a 2. Entonces, estos como son condiciones, si se dan cuenta, todas las normas son condicionales, lo podemos poner acá en el Excel para que te lo bote automáticamente y no tengas que estar craneando. Aquí es lo que he puesto, ¿no? Si F17, lo de azulito, el periodo es menor o igual a 0.5, me vas a dar 1. Si no, va a ser el mínimo, ya sea toda la fórmula que te dan acá, ¿no? Este de aquí, o si no, 2. O si no, 2. Listo, eso lo pueden copiar si desean. Y el valor de acá obviamente va a ser 1. ¿Por qué? Porque 0.117 es menor que 0.5, así que acá va a ser 1. Listo. Entonces vamos a aplicar esta fórmula de acá. Primero hallaremos el alfa. Para esto yo siempre recomiendo hacer esta tablita, esta pequeña tabla, para poder determinar estas fuerzas sísmicas en cada piso. A ver, tenemos 2 pisos, vamos a tener solamente 2 filas. En caso tengamos 3 pisos, vamos a adjuntar una tercera fila. Algo así como yo lo he hecho acá en la demostración, por ejemplo, ¿no? Para su trabajo sería así, 3 pisos, 3 filas, ¿no? Pero todo lo demás es igualito. Ok, entonces sigamos. Primero vamos a adjuntar estas columnas: pesos, altura acumulada, alfa, fuerzas, longitud en X, excentricidad en X y momento accidental. Veamos entonces.
Los pesos, primero sería, el peso del primer piso es, las juntamos acá de la tabla de datos. El peso del segundo piso, lo juntamos en la tabla de datos. Si uno en tercer piso, lo juntamos también en la tabla de datos. Altura acumulada, ¿ven? Por eso es que lo quería yo acá. 4, 7, y si es que hubiera una tercera altura, lo colocamos acá abajo. Ahora sí vamos a calcular el famoso alfa. El famoso alfa va a estar dado por todo esto. A ver, acá tal vez no se va a entender mucho porque se repiten varias cosas, así que vamos a hacerlo en la pizarra. Como habíamos visto, esta es la fórmula. Alfa, alfa en algún piso dado va a ser igual a ¿qué? Al peso sísmico de ese piso multiplicado por la altura acumulada elevado a la K. Todo esto dividido entre la sumatoria de los pesos sísmicos de cada piso por la altura acumulada elevado a la K. Es básicamente esto, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto? Imaginemos que estamos teniendo, en su caso, ¿ok? Una edificación de 3 pisos. ¿Cómo sería? Entonces, alfa para el piso 1 va a ser igual al peso sísmico del piso 1 multiplicado por la altura acumulada del piso 1 elevado a la K, dividido entre, acá viene lo importante y lo que normalmente muchos fallan, la sumatoria de los pesos acumulados. Como tengo 3 pisos, va a ser acá la sumatoria de el peso sísmico del primer piso multiplicado por su altura acumulada 1 elevado a la K, más el peso sísmico del segundo piso multiplicado por la altura acumulada hasta el segundo piso de K, más el peso sísmico del tercer piso multiplicado por la altura acumulada hasta el tercer piso elevado a la K. Esta es la forma de poder determinar el alfa. Esta sumatoria no representa más que esto. Si tuviera 4 pisos, acá se le sumaría un segundo, PS4, ¿no? Y así sucesivamente. Este es solamente el alfa del primer piso. El alfa del segundo piso, ¿cómo sería? Se cambiaría este 1, se cambiaría por 2. Y todo lo de abajo, todo lo que queda en el denominador se va a mantener constante. Esto no va a variar nunca. Lo único que va a cambiar respecto al piso para hallar el alfa va a ser el peso sísmico y la altura acumulada, que en vez de 1 va a ser 2, nada más. Entonces, eso es lo que hemos colocado acá nosotros en el alfa, ¿no? Acá se ve un poquito desordenado por la misma forma de trabajar del Excel, pero bueno. Aquí yo he traído a mi K, ¿no? Que vale 1, que es lo que había puesto yo aquí. Y me calcula el alfa para cada uno de los pisos. Ahora, muy importante, para verificar que estás haciendo bien las cosas, tienen que estos dos valores sumarte 1. Si no te suma 1, significa que hay algo ahí en la fórmula que estás poniendo mal. Ya que al fin y al cabo, esto es una forma de darle un porcentaje. O sea, la fuerza en el piso 1 representa el 42.6% y la fuerza en el segundo piso representa el 57.4%. Básicamente, eso es lo que está tratando de decirte esa formulación del alfa. Bueno, ahora sí calculamos la fuerza. ¿Cómo se calculaba la fuerza según la norma? Se calculaba como alfa por la cortante basal. Entonces, la cortante basal es 13.21 y lo multiplico por el alfa de su piso. Listo. Igual para el segundo. Entonces ya tenemos las fuerzas horizontales que tanto queríamos en un inicio. ¿Para qué te iba a servir eso? Para poder hallar los desplazamientos. Ya tenemos el K y ahora ya tenemos las fuerzas de cada piso. Acá viene un tema importante, porque también van a haber momentos torsores. ¿Cómo así? La norma, la norma aquí, voy a buscarlo, acá está, excentricidad accidental. La norma te menciona que en vista en planta, muchas veces esas fuerzas van a tender a no estar justo en el centro de masa, sino que va a estar un poco desfasado respecto a este centro de masa debido a una excentricidad accidental. Como su propio nombre lo dice, es accidental, o sea, de que debido a tal vez una mala construcción, puede ser de que una parte de la masa esté más arriba que abajo, entonces no está realmente centrada, entonces tu fuerza va a tener un pequeño momento, ¿no? Porque lo que vamos a tener es esto de aquí. A ver. Nosotros imaginemos que tenemos esta planta, ¿no? Esta planta y acá está tu centro de masa. Idealmente, la fuerza sísmica que hemos hallado sería aquí, en la línea de acción del centro de masa. Sin embargo, la norma dice que siempre debemos considerar una excentricidad accidental, una excentricidad. Y esta excentricidad, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser de que esta fuerza de acá inicialmente, entonces va a darse acá arriba.
va a darse, como le digo, acá arriba, en esta excentricidad. Entonces, esta excentricidad respecto al centro de masa va a generar ¿qué cosa? Un momento, un momento, un momento en Z, un momento torsor. Va a ser de que esta planta se desplace algo tal que así. Algo tal que así. Y esto va a hacer que se tuerza la estructura. Es un momento torsional. Entonces, eso es básicamente lo que está dando la norma, la excentricidad accidental. Y siempre te dice que esta excentricidad accidental, para la dirección de análisis, la excentricidad accidental en cada nivel se considera como 0.05 veces la dimensión del edificio en la dirección perpendicular a la dirección de análisis. ¿Qué quiere decir esto? Imagina que tú estás analizando en XX. Esto significa que la excentricidad accidental va a ser igual a 0,05 multiplicado por la longitud perpendicular. Eso es lo que te dice acá, dirección perpendicular a la dirección de análisis. Entonces sería la longitud que existe en Y. En este caso sería toda esta longitud de acá, longitud de Y. Entonces, vámonos al Excel y acá en los datos vas a ver ahora por qué yo puse L1XX o L2XX, ¿no? Vámonos al ejemplo. Aquí tenemos, listo. Estamos analizando en la dirección X. Estamos nosotros analizando en la dirección X, o sea, horizontalmente. Horizontalmente, esta dirección. Esto significa que la longitud perpendicular sería todo esto de acá, longitud Y. Sería 5,510. Entonces, ese es básicamente lo que yo he puesto acá, pues, ¿no? L1XX, bueno, acá realmente debió de haber sido YY, ¿no? Pero el valor sí está bien, L2YY. L2YY, 10, 10 y 10. ¿Por qué no he puesto uno general? Porque acá se repite, ¿no? Porque puede ser que tu planta en el primer piso sea distinto a la planta de tu segundo piso. Puede que tu primer piso tenga una longitud de 10 metros y tu planta en el segundo piso tenga una longitud de solo 7 metros, ¿no? Entonces, debido a ese acortamiento es que yo lo coloco así para que se generalice más todo el trabajo, ¿no? Entonces acá simplemente lo que hago es lo traigo y la excentricidad, como les digo, es el 0,05 multiplicado por esa longitud perpendicular. Y una vez tenido esto, para hallar el momento, simplemente es la fuerza multiplicado por la excentricidad accidental y tenemos el momento de aquí. Entonces ya tenemos fuerzas y tenemos momentos. Es hora de ensamblarla en una matriz, porque recuerden, el análisis pseudotridimensional es un análisis matricial. La matriz fuerza se ensambla de la siguiente manera para el análisis sísmico estático. Fuerza en X1, fuerza en Y1, momento Z1. Fuerza X2, fuerza Y2, momento Z2. Y así sucesivamente si hubiera más pisos. Esta es la forma de determinar, en donde todo esto representa el primer piso y todo lo demás de acá representa el segundo piso. Y en caso hubiera habido más pisos, se hubiera seguido siendo más abajo, ¿no? N pisos. Entonces, lo que nosotros ya hemos hallado es la fuerza en X, el momento en Z. La fuerza en Y, como estamos analizando la dirección XX, siempre va a ser 0. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos analizado la dirección YY? Si hubiéramos analizado la dirección YY, fuerza en X sería 0. Veamos entonces. Ensamblaje de la matriz de fuerzas. Ensamblaje de la matriz de fuerzas, como le digo, esta es la fuerza en X1, la fuerza en Y1, el momento en Z1. Fuerza de X2, fuerza en X2, fuerza en Y2 y momento en Z2. Fuerza en X1, lo traigo de acá. Piso 1, su fuerza horizontal en dirección X. Fuerza Y es 0, como les menciono, y el momento vendría a ser 2.81. Lo mismo para el segundo piso. Fuerza del piso 2, 0, y el momento en el piso 2. Ahora sí ya tengo ensablada mi matriz de fuerzas. En caso de tercer piso, ¿cómo sería? Bueno, sería algo tal que sí, ¿no? ¿Ven? Fuerza X, fuerza Y, momento en Z. Fuerza X2, fuerza Y2, momento en Z2, fuerza en X3, fuerza Y3, momento en Z3. Tendría ensamblada la matriz de fuerzas. Ahora, ya tenemos entonces todo lo que queríamos al inicio, ¿no? Que es la matriz K y la matriz F. Ahora yo puedo hallar U. ¿Cómo hallo U? Bueno, recuerden, fuerza, perdón, K por U es igual a F.
U entonces va a ser igual acá a la inversa multiplicado por la matriz de fuerza. Nada más así hallo yo los desplazamientos absolutos de mi centro de masa. Entonces hagámoslo. Traigo mi matriz K. Esta matriz K es la que hemos hallado aquí, si se dan cuenta. Es exactamente la misma. Copia, pega acá. Multiplicado por mis desplazamientos es igual a la matriz de fuerzas. Matriz de fuerzas. Listo. Entonces, nuestra cálculo de desplazamientos absoluto del centro de masa simplemente sería como les había dicho, ¿no? La matriz inversa de la matriz de rigidez lateral de todo el pórtico en planta, multiplicado por la matriz de fuerzas, que es esta de acá. Y nos salen los desplazamientos absolutos de cada uno de los pisos. Todo esto representa el primer piso y todo esto representa el segundo piso. Listo. Curiosidades acá, que en Y justo sale 0. ¿Por qué? Porque nuestra edificación no tiene ningún pórtico inclinado. Todo es netamente perpendicular, sea en X es 0 o en Y es 0. No hay una perpendicularidad. Caso contrario, es su caso de ustedes, ¿no? En su caso, ustedes sí tienen un pórtico inclinado, por lo que muchas veces va a generar torsión. Para que lo vean, aquí tengo un ejemplo, pues, ¿no? En su edificación de ustedes, al tener un pórtico inclinado, ven que hay un aporte en Y. A pesar de que estoy analizando en X, sí hay un aporte en Y. No es que sea cero netamente. Igual acá, ¿no? Hay un aporte en Y y acá hay un aporte en Y. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Sobre todo interpretar. El curso de sismos y de concreto es mucho interpretación. Entonces, ¿por qué no sale cero? Porque hay un pórtico inclinado y hay aporte tanto en X como en Y, a pesar de que solo esté analizando en X. Listo. Ahora pasamos a la parte final del análisis sísmico estático y con esto ya cerramos y les va a servir a ustedes para poder comprobar lo que han hecho en sus trabajos, ¿no? Aparte de las indicaciones de su profesor. Vamos allá a las derivas. ¿Cómo hallábamos las derivas? ¿Se acuerdan? Yo les había explicado en la primera clase. Vamos a hacer una nueva pizarra. Las derivas dependían mucho del desplazamiento relativo, ¿no? Desplazamiento relativo respecto a un piso entre la altura. Esto de acá vendría a ser la deriva elástica. Deriva. Si no se acuerdan, acá está la PPT, ¿no? La PPT en donde yo les mostré al inicio nomás cómo se hallaba. Ahí está, justo aquí. Ven lo que les había mencionado. A ver, acá, pues, aquí está. Representación geométrica de un pórtico que se tiene, desplazamientos absolutos, para hallar el desplazamiento relativo, es el desplazamiento absoluto del piso superior menos el piso actual, y la deriva se calcula como el desplazamiento relativo entre la altura entre piso. Bastante sencillo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en este Excel de aquí. En este Excel lo que hacemos es, primero, voy a hallar la deriva en cada uno de los pórticos. Para eso necesito llamar a mi matriz de transformación. Pórtico 1 he traído a mi matriz de transformación. 1, acá, para que lo comprueben, ¿no? Esta matriz de transformación de acá, 105, 105, lo he traído aquí. 105, 105. Y así sucesivamente con todos los pórticos. He traído las rigideces laterales y vamos a hallar desplazamientos absolutos del pórtico 1. ¿Cómo se hallan? Nosotros lo que hemos hallado acá arriba es el desplazamiento del centro de masa. Este desplazamiento del centro de masa quiero yo convertirlo a desplazamiento en cada uno de mis pórticos. ¿Cómo lo hago? Bueno, bastante fácil. Lo que tengo que multiplicar es mi matriz de transformación por mi matriz de centro de masa. Lo coloco acá. El desplazamiento absoluto de un pórtico 1, por ejemplo, va a ser igual a ¿qué? A la matriz de transformación de pórtico 1 multiplicado por el U del centro de masa, los desplazamientos del centro de masa. Esto lo tengo, lo que vamos a hallar, ¿no? Y el G también lo tengo, que se halló en el análisis tridimensional. Y eso te va a botar una serie de valores. Si quisiera el desplazamiento absoluto en el eje B, sería G, matriz de transformación de B multiplicado por el desplazamiento del centro de masa. Okay. Lo único que va a cambiar, como se dan cuenta, es la matriz de transformación. Entonces, eso es lo que yo he hecho acá. Por eso es que he traído cada una de las matrices de transformación para multiplicarlas, ¿no? Ven que lo he multiplicado, me salió sus desplazamientos absolutos. Aquí igual. Multiplicación, centro de desplazamientos absolutos. Luego voy a hallar la fuerza lateral en cada pórtico, porque al igual que en la misma lógica, la fuerza lateral que nosotros hemos hallado acá, mediante el subcentro de R y todo eso, es respecto al centro de masa.
Yo quiero hallar cuánto es la fuerza lateral en cada uno de los pórticos. Para hacerlo, simplemente tengo que multiplicar mi desplazamiento absoluto por pórtico por la rigidez lateral de cada pórtico. Entonces, así hallo la fuerza lateral en cada uno de los pórticos. Bastante sencillo. Ahora sí pasamos al desplazamiento relativo. Desplazamiento relativo del primer piso es el mismo que el desplazamiento absoluto y el desplazamiento relativo del segundo piso es el desplazamiento absoluto del segundo menos el desplazamiento absoluto del primero. Segundo menos primero. Si hubiera habido un tercer piso, sería desplazamiento absoluto del tercer piso menos desplazamiento absoluto del segundo piso. Finalmente hallamos las derivas como este desplazamiento relativo entre la altura de entrepiso, que es 4, y hallamos la deriva elástica. La norma, acá voy a usar la norma para que vean lo que voy a referirme a continuación. Si no me equivoco, está acá, exacto. Vean este ítem, determinación de desplazamientos laterales. Para estructuras regulares, los desplazamientos laterales se calculan multiplicando por 0.75 R los resultados obtenidos del análisis lineal y estático con las solicitaciones sísmicas reducidas. Para estructuras irregulares, los desplazamientos laterales se calcularán multiplicando 0.85 R. Ok, ¿qué dice esto? Lo que acabamos de hallar y la fórmula que les presenté en el PPT, esta de aquí, es derivas elásticas. Pero la norma no quiere eso, quiere evaluar derivas inelásticas. ¿Y cómo lo hago esto? Bueno, lo multiplico por 0.75 R si es que es una edificación regular o 0.85 R si es una edificación irregular. ¿Se acuerdan que habíamos dicho nosotros acá en el factor R que IA y EIP íbamos a suponer por el momento que es 1? Ya que todavía eso no se les enseña y tampoco nos podemos adelantar. Se les va a enseñar después del parcial y en el siguiente taller cómo hallar las irregularidades. En caso tu pórtico, perdón, tu edificación sea irregular, entonces ya no es por 0.75 R, sino es por 0.85 R. Por eso que acá metí una pequeña condicional y dije, ¿no? Si es 1, o sea, si es regular, entonces va a ser 0.75 R por la deriva elástica. Entonces, voy a reescribirlo acá para que se entienda mejor. La deriva eh, inelástica, inelástica sería igual a, si es regular, 0,75 R por la deriva elástica. Por la deriva elástica. Y tenemos todos los datos, ¿no? El R lo hemos hallado en los coeficientes sísmicos y la deriva elástica es esto, lo que acabamos de ver justo ahorita. Entonces, multiplicando estos factores, las derivas se van a disminuir bastante. O sea, los desplazamientos van a ser menos, perdón, mayores, van a aumentar, mejor dicho. Ahora, vamos a comprobar de estas derivas inelásticas cumplen con la norma. La norma que nos dice, según la tabla número 11, límites para la distorsión de entrepiso, para edificación de concreto armado, que es nuestro caso, no debe exceder de 0.007. Entonces, metemos esta pequeña condicional acá, en la norma 0.30 si es que cumple, y le digo, ¿no? Si el valor de la deriva elástica es menor o igual a 0.007, entonces cumple. Si no, si es mayor, será no cumple. Como se dan cuenta, cumple todo. Posiblemente su trabajo de ustedes no cumpla. Por ejemplo, en este de aquí, a mí, si no me equivoco, en la dirección X no me cumplía, pero en el análisis estático en Y sí me cumplía. ¿Por qué sí me cumple en una dirección y no en la otra? Porque en la dirección Y, en mi caso, tenía muchos muros estructurales. Tenía varios muros estructurales. Entonces, es casi improbable de que se desplace mucho la edificación en ese sentido. En cambio, en X no había ningún muro prácticamente. Solamente el aporte de ese muro medio inclinado que había. Entonces, es muy probable que por eso se haya no cumplido, ¿no? Con los datos que tenía de este proyecto. Ahora. Esto es el fin del análisis estático de una edificación. En los próximos 2 talleres vamos a ver el análisis modal. El análisis modal, que es el siguiente, es la otra forma de hacer un análisis sísmico. Recuérdense acá de que en la primera clase habíamos visto de que existían 3 tipos de análisis sísmico. El que acabamos de ver, que es el análisis sísmico estático de fuerzas equivalentes, y el que veremos después es el análisis dinámico modal espectral, que sí es un poquito más complicado, no, pero un poquito más tedioso de comprender, pero más sencillo porque ya vamos a tener la rigidez lateral por el análisis tridimensional, que es lo que más demora, ¿no?
Entonces, aquí ya doy acabada esta primera parte. Como plus, voy a enseñarles una pequeña codificación en MATLAB para que vean de que es mucho más sencillo hacerlo aquí que hacerlo en Excel. ¿Ok? En Excel les había enseñado la clase pasada de cómo tratar de automatizar lo máximo posible esto, ¿no? ¿Se acuerdan? Si acá yo le pongo elemento 3, me cambia automáticamente los valores. Esto lo había hecho ¿con qué? Con full comando buscar. Con el comando buscar lo había logrado. Sin embargo, para no estar haciéndolo tan complicado, podemos programarlo en el MATLAB. ¿Cómo? Bueno, les voy a explicar de maneras rápida y breve. Vamos a trabajar con functions. ¿Por qué? Porque como se dan cuenta, este es un proceso iterativo, ¿no? Con que lo puedas hallar para uno, simplemente lo halles para otro, y teniendo nuestra base de datos, que recuerden, se les había dicho, tiene que estar bien definida, que es toda esta matrices, podemos hallarlo automáticamente. Entonces empecemos. Vamos a refrescar un poco la memoria. Las functions, ¿para qué servían? Para almacenar tipos de código que siempre se van a repetir. Y para no estar haciendo un código de 1000 líneas, podemos hacer un código de solamente 20 líneas con un montón de functions, que este es el caso, ¿no? Este es el código que yo he hecho, que si se dan cuenta acá, yo utilizo functions. Acá hay una function, acá hay otra function, y eso es lo que les voy a explicar. La function tiene dos particularidades. La primera es la variable de salida y la segunda es la variable de entrada. La variable de salida entre corchetes y las variables de entrada entre paréntesis. Recuerden que para que funcione una función se le debe poner un nombre antes de las variables de entrada y este mismo nombre debe ser guardado. Si se dan cuenta dice K-columna, es el mismo nombre que hay acá, K-columna. Si yo le cambiara de nombre, le cambiara esto, me va a salir error cuando quiera correr el programa. ¿Ok? Entonces, para hallar la rigidez de una columna, si se acuerdan, acá en la PPT, no me acuerdo exactamente dónde lo puse los datos. Acá está. Para la matriz de una rigidez de una columna necesito el módulo de elasticidad, necesito la inercia y necesito la longitud. Entonces, perdón, la altura. Entonces, esto es lo que he puesto acá. El módulo de elasticidad, la inercia y la altura. Para esto yo he creado pequeñas mini variables C1, C2, C3, C4 que representan a estos términos de acá. Por ejemplo, el primer término C1 es 12i sobre L cubo. 12 por E por I por H cubo. Y así sucesivamente con los demás términos y ensamblé la matriz de la K columna. O sea, esta matriz de acá la he ensamblado acá, ¿no? Recuerden, primera fila, si quiero pasar a la siguiente fila, le pongo punto y coma. Y siempre yo recomiendo darle un enter para pasar a la siguiente y darse cuenta que es una matriz de 4 filas y 4 columnas. Este mismo proceso que he hecho en K columna lo hago para el muro. Para el muro ya tiene más variables de salida, de entrada, perdón. ¿Por qué? Porque recuerden, el muro, que es este de aquí, necesita no solamente el módulo de elasticidad, la inercia, sino que ni la altura, sino que también necesita un factor phi. Y este factor phi, ¿de qué depende? Depende de todo esto, ¿no se acuerdan? Que habíamos explicado en la clase anterior. Depende del factor de forma, que si es rectangular es 1.2, depende del módulo de corte y depende del área de la sección del muro. Entonces, como depende de más variables de entrada, es aquí se dan cuenta E, G, A, I y H. Tiene más variables de entrada que la columna. Y acá simplemente he hecho lo mismo, ¿no? Primero he colocado su factor de forma, Fs es 1.2, como les digo, para secciones rectangulares. Justo lo he puesto acá. El valor de phi, el phi es esto de aquí, ¿no? Que les había mostrado, esto de acá. Es 12 por EI por Fs L cuadrado GA. Es básicamente lo que he puesto acá. 12 por EI por Fs entre la altura al cuadrado por G por A. Y estos valores de M1, M2, M3 y M4 son los valores que van acá en las matrices. Por ejemplo, acá en el M1 son los valores que van en estas matrices. Simplemente he hecho un copy y pega de lo que debería decir aquí, ¿no? Esto acá lo pongo un poquito más chiquito. Y esto acá más grande. Básicamente, estos valores de aquí son los que yo he puesto acá. Y le he ensamblado la matriz del muro. La matriz de rigidez del muro. Listo. Entonces, vale, digo, es un proceso que se parece mucho al de la columna, pero con más datos de entrada. Y finalmente, la rigidez de una viga. La rigidez de una viga, como se dan cuenta acá, tiene también cuatro términos y tiene esta forma de ensamblaje, ¿no? 0, 0, 0, 0V1, 0V2, es lo que habíamos visto nosotros aquí, con brazo rígido.
Sus variables de entrada son el modo de elasticidad, la inercia, la longitud de la viga y el brazo rígido tanto a la izquierda como a la derecha. Recuerden, si no se acuerdan aún de esto, pueden ver la clase pasada que está en el canal de YouTube. Y bueno, acá he hecho lo mismo, no he escrito las fórmulas que están aquí. Las he escrito acá, las he transcribido nada más, transcrito, perdón. Y tenemos las rigidez de la viga. Una vez tenido el K de columna, K de muro y K de viga, yo puedo, por ejemplo, vamos a hacer la demostración, ¿ok? Voy a copiar el encabezado, voy a pegarlo a mi command window y voy a decirle, ok. Imagina que yo quiero, no sé, de este elemento 3 que es columna. Su modo de elasticidad es 2.200.000. Entonces acá pongo 2.200.000. La inercia de esta columna es esto, ¿no? 0.005208. 0.005208. 0208, 333. Y la altura o longitud es de 4. 4. Entonces le doy Enter y me salió mi K de columna. Entonces veamos, acá lo vemos con mayor claridad. Mi K de columna tiene esta forma. 2148.4375 y si se dan cuenta es lo mismo que está acá en el MATLAB. Es exactamente lo mismo. Menos 4296, menos 2148, menos 4000. O sea, ¿se dan cuenta? Lo que me hubiera demorado en hacer todo esto, en estar escribiendo uno por uno, pues lo he hecho automáticamente acá en el MATLAB, ¿no? Ahora, vamos a crear pequeños bucles. Lo mismo funciona para muros y vigas. Ya para terminar, les voy a enseñar este pequeño código, ¿no? Si es que desean, ojo, un código más complejo que te calcule todas estas líneas, todas estas hojas de Excel y te bote automáticamente las derivas, se les puede enseñar en un curso aparte, ¿no? Si es que lo desean. Pero volviendo a lo que estaba, ¿no? En este taller número 1 que lo he nombrado, lo que he hecho es ingresar datos de coordenadas, matriz de conectividad y de identidad junto a las propiedades y brazo rígido. ¿Todo esto qué es? Es básicamente lo que nosotros habíamos hecho acá arriba, pues, ¿no? Matriz de coordenadas, matriz de conectividad, matriz de identidad o de grados de libertad, qué tipo de estructura es, si es este muro, si es viga, si es columna, y la matriz de propiedades junto a el brazo rígido. Entonces, todo esto con todo esto tenemos nuestra, ¿cómo decirlo? Nuestros datos iniciales. Miremos, ¿no? Por ejemplo, para el pórtico, voy a hacer de ejemplo este pórtico, ¿ya? El pórtico 1 y 3, este portiquito de acá. Voy a ingresarle los datos. Ya lo ingresé. 00, 00, 04, 07, 04, 07, 60, 64, 67, 60, 64, 67. Básicamente he copiado todos estos valores, ¿no? Y los he puesto acá como matrices. Y solamente con tocar todo esto de acá, yo si corro el programa, miren, corro y busco mi matriz de rigidez lateral, KL, me lo bota automáticamente. Veamos si es cierto, ¿no? Veamos acá abajo. Mi KL sale 276.058.89. 276.000 y lo mismo, ¿no? Acá también. Menos 1, 12, menos 2, 1, 2. Menos 2, menos 1, 2, 1, menos 2, 1, 2, 1. 75977, 75978, ¿no? Porque está redondeándolo. Entonces, si se dan cuenta, sale el mismo valor. Solamente con ingresar estas bases de datos iniciales, nada más. Veamos otro ejemplo, ¿no? Veamos otro ejemplo. Digamos, vamos a hacer el pórtico, un portiquito fácil, que no tenga que meter muchos valores. El pórtico 2, el mismo pórtico 2. Vamos a meter entonces la matriz de coordenadas. Entonces, vámonos aquí al MATLAB, borramos todo esto y empezamos a meter los valores. 0004, o sea, ok. Entonces ponemos 00, punto y coma, enter, 04, punto y coma, enter. ¿Cuál es el siguiente valor? 0740. 07, punto y coma, 40, punto y coma. ¿Qué otro más? 4447. 4447. 808487. 80.
8, 4, 8, 7. Listo. Matriz de conectividad. Borramos esto y copiamos lo que tenemos acá en la matriz de conexión. Sería 1, 2, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 2, 3, 4, 5. ¿Qué más sigue? 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 8, 9, 2, 5. 8, 9, 2, 5. Recuerden, de cómo hemos llenado estas matrices lo hemos visto en el primer taller para poder hacerlo mediamente automático en el Excel. 3, 6, 5, 8. 3, 6, 5, 8. Y finalmente 6, 9. 6, 9. Debe tener 10 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Matriz identidad. La matriz identidad es lo mismo que decir grados de libertad. O sea, todo esto de acá. En este caso borramos y pegamos, ponemos, ¿no? 0, 0, coma, 1, 3, coma, 2, 6, coma, 0, 0, coma, 1, 4, coma, 2, 7, coma, 0, 0, coma, 1, 5, 2, 8. Acá hay que modificar una pequeña cosita. Donde diga 0, 0, vamos a empezar a hacer su correlación de números. ¿Cómo así? El número mayor de toda la identidad es 8. Entonces, donde empiece aquí pondría 9 y acá pondría 10. Acá en vez de 0 pongo 11, acá pongo 12. Acá 13, 14. ¿Por qué hago esto? Porque los 00, si recuerdan, en la taller pasado lo habíamos puesto para que considerara que son grados de libertad restringidos, o sea que realmente no nos importan. Acá en este código que yo hice que también incluso se incluya esto, pero va a salir exactamente lo mismo, ahorita van a ver, ¿no? Entonces simplemente para que funcione el código bien acá, vamos a agregarle siguiendo la numeración de donde había ceros, nada más. Matriz de propiedades. Matriz de propiedades está acá, ¿no? Quiero ver si puedo copiar todo esto y pegarlo directamente para no estar copiando uno por uno, si no me demoro una eternidad. Sí, sí se puede. Entonces acá simplemente le ponemos punto y coma, 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 coma, punto y coma, y acá esto le... Ahí queda, ¿no? Esta es la matriz de propiedades. Simplemente estoy copiando y pegando lo que yo he puesto aquí, ¿no? Luego que viene nuestra matriz de brazo rígido. Ok, brazo rígido. La matriz de brazo rígido está acá. Es full ceros. Entonces copio esto. Aquí lo borro y le doy control V. Y acá también igual, ¿no? Punto y coma. Porque si no el punto y coma va a considerar que todo es fila. Sino que tiene que haber que es... Perdón, todo es columna. Y debería ser filas. Listo, acá está. Y finalmente la matriz estructura, ¿no? La matriz estructura, recuerden, va a ser respecto a si es viga, es columna o es muro. Es control C. Vamos a la acá. Borro todo esto. Control V. Punto y coma, 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 punto y coma. Uy, acá puse coma. Coma, punto y coma. Y ahora acá acaba, ¿no? N pisos. ¿Cuántos pisos hay? En mi caso son solo 2. ¿Cuántos libres hay? Acá tengo que verlo, pues, ¿no? En la matriz de identidad. En la matriz de identidad vemos cuál es el número mayor de todo esto. Es 8, ¿no? Sí, es 8. Entonces hay 8 grados de libertad libres. Entonces acá pongo 8. Listo. De aquí, donde dice programaciones y abajo no toca absolutamente nada. Entonces vamos a ver, vamos a correr el programa. Corrí el programa y me voy a mi KL. Mi KL sale esto. Veamos si es cierto. Veamos. 15.331 menos 8.481, 6.599. Ajá, exactamente lo mismo. ¿Se dan cuenta? Por si acaso vamos a hacer esto, ¿no? Para control V. ¿Ven? Es exactamente lo mismo, varía por pequeños decimales y eso es debido a de que en nuestra matriz de propiedades, que está acá, como estoy que lo copio directamente, se está comiendo algunos decimales, pues no, es por eso que está esa pequeña diferencia. Pero ¿se dan cuenta? O sea, el MATLAB, con esta codificación de aquí, que voy a pasarlo poco a poco mientras hablo, para que si quieren lo copien.
Con esto ingreso de base de datos, simplemente puedo hallar la rigidez lateral de cualquier pórtico siempre y cuando tenga la base de datos bien establecida. Por eso les decía de que van a demorar un poco armando cada pórtico, colocando sus coordenadas, conectividad y todo ello, pero con el codiguito que está acá, que lo estoy pasando poco a poco para que lo puedan copiar, pueden determinar la rigidez lateral de cualquier pórtico. Tenga muro, tenga viga, tenga columna, da igual. No importa si tiene 30 columnas, si tiene 30 vigas, mientras tenga las bases de datos bien sólida y bien puesta y que confirmes que lo has colocado bien todo, entonces puedes hallar todo esto, ¿no? Que es la rigidez lateral de cualquier pórtico. Ahora, adicional a ello, un momento voy a dejar de compartir para buscar lo que tengo. Tengo un código aparte, la cual es, me hace el análisis sísmico estático automáticamente. ¿Ok? Este código sí es bastante más complejo. Esto demanda un taller aparte, si es que desean tenerlo, por así decirlo. Se puede brindar el taller si es que ustedes lo solicitan, ¿no? No, no es muy complicado porque ya que siempre se repite, pero sí es un poco tedioso, ¿no? El poder hacerlo. No lo encuentro ahorita. Prueba de sismos. No lo tengo a la mano, creo. A ver, prueba de sismos, creo que es este. Sí, a ver, les muestro. ¿Dónde está el Meet? Pues, compartir, compartir, compartir pantalla. Listo. Este es un código que yo había hecho, que es básicamente lo mismo que he puesto acá, pero si se dan cuenta tiene muchas más líneas de código. Son aproximadamente 501 líneas de código y lo que hace es calcularme automáticamente el análisis sísmico, o sea, derivas y todo, incluso gráfico de momentos y cortantes de cada pórtico. Este código es bastante complejo, lo paso rápido, eh, pero tiene la misma estructura, si se dan cuenta, que el del taller de acá, pues, ¿no? Tiene la misma estructura. Estoy tratando de simplificarlo un poco más con las functions que les digo, para que no sea tan largo. Pero sí, tengo pensado dictar un taller sobre esto, si es que hay interesados, lo pueden solicitar, ¿no? Es bastante interesante. Esto puede resolver cualquier trabajo. Por ejemplo, este TF de sismos, yo lo puedo meter simplemente en la base de datos que tengo, que es esto de acá, ¿no? De cada pórtico. Cada una de estas bases de datos, simplemente lo meto como ya no lo tendría que meter manual ni siquiera, sino que acá hay un comandito que yo traigo todos lo que son la base de datos en un Excel, lo copio, lo pego una vez y me sale automáticamente todo, ¿no? Entonces, si quisieran saber eso o les interesa, me pueden contactar, por el grupo, por algún medio o dejando algún comentario en el video y se les puede enseñar, ¿no? Ya, Eddie, ¿estás ahí? Ya sería todo por el día de hoy. El tercer taller estaríamos comunicándoles cuándo sería, que sería sobre el análisis modal. Por mi parte, no hay nada más que añadir. Eddie, no sé si es que hay dudas o algo. Al parecer no hay preguntas en el chat y creo Ok, que eso sería todo por hoy. Muchas gracias por asistir a todos. ok, muchas gracias. Hasta luego.